bienvenidas y bienvenidos a Metamórficas Violeta. Es, un nuevo podcast donde básicamente lo que venimos es a platicar entre amigas, a echar el chisme y hablar de temas que a nosotras nos gustan, que a nosotras nos apasionan y nos divierten, y pues invitarlas, sobre todo porque es contenido de mujeres para mujeres. Nunca faltan los vatos que llegan, entonces si estás aquí y eres hombre, pórtate bien, por favor, no comentes así. Y bueno, el tema de hoy es algo que a todas nos toca de una u otra manera, porque aunque cada una de nosotras tiene pues sus ramas, ¿no? Su especialización, sus cosas, todas somos al final del día mujeres artistas en diferentes artes, y en la escritura pues coincidimos todas. Y vamos a platicar de las mujeres en el arte, a nivel histórico, a nivel social, del pasado, de la actualidad, de todo, para que nos demos una idea, ¿no? sobre este ser mítico que es la mujer dentro de la concepción del arte. Porque, justamente, ¿no? Es importante empezar por ahí, este traslado que está haciendo la figura de la mujer de la musa al artista, y que es algo que ha venido dándose a la par del nacimiento de redes sociales, del acceso a las mujeres a internet, que además cabe aclarar que es menor que el de los hombres, pero bueno. Viene de la mano de todo eso, ¿no? De que las mujeres ya no nada más, sí seguimos de musas para ellos, sí seguimos siendo las figuras principales de todo lo que ellos hacen, de su escritura, de su poesía, de su cine, de todo tipo de arte seguimos, ¿no? Ahí todavía siendo, pues no sé, su fetiche, por decirlo de alguna forma, pero también las mujeres hemos tomado nuestro lugar como artistas, lugar que siempre hemos tenido a lo largo de los años, que ya verán con mis compañeras que van a hablar más de eso. Siempre hemos estado detrás de muchos textos que no son reconocidos, escritos por mujeres porque se usaban seudónimos de hombres, o también se dice, ¿no?, que casi todos los anónimos dentro de la literatura y demás son mujeres, porque pues no... Si escribías algo como mujer, si bien te iba, nada más no te consumía, ¿no? Si mal te iba, pues te podían hacer cualquier cosa. En una época hasta quemarte por bruja, o sea, de plano. Y bueno, ahorita justamente estamos nosotras en esto, ¿no? También tomando espacios ahora que tenemos las redes, ok. Igual y no es fácil entrar en el mundo de los hombres y de las musas como artistas, como, vamos a decirlo de alguna manera, iguales, porque yo no creo que seamos iguales. Yo creo que somos superiores, pero bueno, no quiero que nos bajen el video. En igualdad de circunstancias. Exacto, ándale, en equidad de circunstancias, por decirlo así. Y pues, en eso estamos, ¿no? Estamos poniéndole nombre a nuestras creaciones, pero eso al final del día es algo que juega como cuchillo de doble filo, porque si bien ya estamos, y esto, todos los datos que salgan ahorita están en un estudio que mandó a hacer el Congreso, que está publicado en la página del Congreso, dejo el link en la descripción para que lo vean, pero bueno, esa es la fuente de todo, porque me da flojera estar especificando. Bueno, la mayoría de las mujeres, porque sí ahorita, no en todas las ramas del arte, en un general del arte sí es mayoría mujeres, pero en ramas, por ejemplo, como la música, como la composición y demás, eso está arrasadísima por hombres, o sea, casi que sí es un club de vatos, a nivel México y estadístico, pero sí somos más mujeres en el arte. Sin embargo, los que más son pagados, o sea, que hacen del arte un trabajo, algo que les da dinero por lo que pueden vivir, son hombres. Entonces aquí nos lleva como a ver, entonces, ¿cómo son más mujeres haciendo arte en México actualmente y son más hombres los que están siendo pagados? Porque obviamente las mujeres, con este ímpetu que tenemos ahorita de compartir nuestro arte, de que nuestro nombre sea escuchado, de salir como nunca nos han dejado salir, pues también lo hacemos de gratis, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia, por amor al arte. Porque aunque todos los artistas pasan por eso es para publicidad, ¿no? Te estás haciendo publicidad,
estás trabajando gratis porque para que la gente te conozca y demás. Sí pasa mucho más con las mujeres y pasa incluso con mujeres que tienen años, o sea, que ya no son aprendices, que ya no están empezando, que ya están, pues que ya son profesionales, pues aún así es algo que sigue sucediendo a nivel estadístico en México. Y pues esto también va mucho de la mano como esto, ¿no? Que creen que las mujeres, ok, está bien que hagamos arte, pero ya querer cobrar por tus cosas, eso ya es avaricia, o sea, por favor, no eres un maestro, no eres el maestro, ¿qué te pasa? Y algo que comentamos mucho, ¿no? Que luego dentro de estos ámbitos es clásico a las morritas que escriben y los maestros. Aunque sean tipos que hasta escriben menos, que escriben feo, que, o sea, sí, horrible todo, aún así ellos son los maestros y nosotras somos, pues, las morrillas que escriben. Y bueno, les decía antes de desviarme para acá, que justamente hablando de esto de dinero y de que se tiene la conciencia de que las mujeres deberíamos hacerlo de a gratis y ya se te está reconociendo, es que si bien en la Ciudad de México, estos son números de la Ciudad de México, el apoyo a las artes ha bajado muchísimo, muchísimo, el apoyo monetario, o sea, el presupuesto que se destina a las artes ha bajado muchísimo. Sí se han casi duplicado los programas que se hacen para atraer a las mujeres en el arte, o para darle espacios a mujeres, o por ejemplo las clásicas publicaciones de poemas de puras mujeres, así que son subsidiadas por el gobierno y etcétera, ¿no? O sea, sí ya existen más, pero ya hay muchísimo menos dinero que cuando toda esa rama era pensada en los hombres. Entonces, mira, quieras o no, y bueno, en la Ciudad de México ni nos vayamos a hablar de Sheinbaum y sus políticas feministas, porque bueno, no vamos a acabar, ya hablamos en el próximo episodio de eso. Pero pues justamente, ¿no? Bajaron el dinero porque pues ahora ya hay más para mujeres y pues ya, ¿qué es lo que más importa? Y esto nos lleva también a que, y es una gran problemática, digo, yo no soy madre, algunas no somos madres, pero las demás sí. Las mujeres artistas que quieren o que osan vivir de su arte, para ser madre la tienen súper complicado. Obviamente por lo que estoy hablando del dinero, de que hay menos trabajo, de que se está menos dispuesto a pagar, o si pagan por el arte de una mujer, pagan menos de lo que pagarían si esa mujer fuera un hombre y demás. También la falta de seguros, el abandono, ¿no?, en el que tiene el Estado a las personas que se dedican al arte, a muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de las mujeres en el arte, que obviamente se agudiza y ya lo vemos y podemos verlo con cifras y demás, se agudiza cuando estas personas en el arte somos mujeres. O sea, hay 3 pesos y esos 3 pesos son para ellos, y así pues como una artista que quiere ser madre, ¿no?, que eligió ser madre, va a hacerlo si no tiene ni siquiera un seguro, si no tiene atención, si no tiene prestaciones, si no tiene absolutamente nada. Y esto obviamente también genera que las mujeres tengan que elegir entre sus carreras como artistas o sus carreras como madre, ¿no? Bueno, yo siento que es casi una carrera, porque si no tienes vocación y así, ¿no? Y el tiempo creo que es hasta más de tardar. Pero bueno, ya con esto cerramos lo social, justamente para poner en contexto a lo que vienen mis compañeras. Y ahora nos vamos con Elenita. Muchas gracias, Beth. Mira, pues rapidísimamente para empezar, yo voy a hablar un poquito de las mujeres en el teatro. Obviamente me voy a enfocar un poquito en mi trabajo y cómo le he pasado un poco en esa situación, pero quiero empezar con las mujeres en el teatro griego, que para empezar nunca existieron. O sea, así de breve les digo, nunca existieron, no hay vestigios, no hay las obras tiradas como Sófocles o Eurípides en sus tragedias, no las hay porque, bueno, la mujer no era considerada como un ser pensante, ¿no? Y los hombres o los vatos estaban considerados como los más grandes maestros y filósofos en ese entonces, ¿no? Y con esta breve introducción me voy a lo que es Comedia del Arte, que es en Roma, por ahí de 1540 y tantos, 1560. Bueno, en 1540 y tantos todavía la mujer no tenía ninguna clase de participación en la cuestión del teatro.
O sea, salían en sketches o en rollos de escenas, pero eran hombres disfrazados o en vestidos de mujeres, ¿no? Y tratando de representar una supuesta feminidad. Posteriormente, lo único que podían hacer las mujeres era representarse en las cortes, que era de índole privado, que era de índole donde la mujer no se podía ver en esa representación porque, pues qué oso, ¿no? O sea, ver una mujer que debería estar dedicándose a hacer la comida en su casa y de estar criando a sus hijos, qué oso que esté aquí parada como una, porque era considerada una prostitución el hecho de hacer algo como eso, o de reflejarse la mujer públicamente y expresar siquiera alguna emoción, ¿no? Después, ya más allá de pasando 1560, comenzaron a demandar la participación de las mujeres. Entonces empezaron a decir, pues es que si hay una escena de los enamorados, como es Comedia del Arte, ¿no? Hay escenas donde salen los enamorados, ¿no? Y decían, pues queremos ver a una mujer, porque literal, si están enamorados es un chico y una chica. Entonces queríamos ver realmente a la mujer biológica en esas ondas, ¿no? Se empezaron a poner, pues ya como un poquito más selectivos en eso porque les funcionaba que la mujer participara en las obras. Cuando comienzan a hacer este rollo de que ellas participen, entonces todo comenzó a cambiar. Igualmente la atmósfera de las obras, la atmósfera de los mismos equipos de trabajo que se comenzaron a abrir para las mujeres, empezaron a tener más florecimiento en ese tiempo. Pero algo que no saben ustedes es que la participación de las mujeres en esa época, ellas debían estar casadas. O sea, para que tú pudieras participar como actriz, tenías que casarte, y no con cualquiera, o sea, con los grandes güeyes de la eruditos de los condes y la no sé qué, y tenías que ser la mujer de, o sea, era un detrás de, y solamente eran mujeres de la nobleza. No creas que era Chuchita que barría las casas, o Chuchita que limpiaba el lodo de las tabernas, o un rollo así, no, por supuesto que no. Entonces, pues ya más tarde, y bueno, hay actrices que estuvieron más en esta época, que se les pudo como tener datos duros, estaban Vicenza Armani, Vittoria Piscini, Isabella Andreini, Bárbara Flaminia, entre otras, pero ya eran mujeres que eran la señora del rimbombante Don Chipis y ya armaban un rollo ahí. Bueno, pues ya como se fue dando el auge a la mujer mucho más, un poquito más amplio en la cuestión teatral, ahora viene este rollo en mi época, o bueno, en la época de algunas generaciones atrás de mujeres, compañeras actrices, donde ellas todavía han sido víctimas de este rollo de las musas, ¿no? Este rollo de los directores, que son grandes maestros, y que dicen, ella es mi más grande proyecto, y entonces yo la voy a hacer famosa, y entonces vamos a brillar en el estrellato, pero yo voy a ser el creador de esta mujer, de esta musa, de esta artista. Y no éramos consideradas todavía en esta cuestión de la creación. Ahora, como creadoras, todavía en mis tiempos, tengo 29 años, y todavía está esta situación de que no nos creen, que no nos hacen válido que nosotras escribamos. En el teatro no nos hacen válido que nosotras podamos ser productoras. En las convocatorias todavía le siguen dando todo el prestigio y el poder a los hombres. Y muchos van a rebobinar en esto, y lo siento mucho, me vale, pero es la verdad. O sea, hay hombres que todavía a estas fechas les dan lo primordial como productores, como escritores y hasta como actores. Y entonces las mujeres las actrices hemos tenido que lidiar con asuntos de acoso laboral, de acoso sexual, donde si no te encuadras en la obra, entonces no eres actriz. Si tú no muestras tus carnes en la obra, que muchas veces no son necesarias, que tu trabajo como director o directora es que a lo mejor esas partes no sean tan necesarias y las puedes sustituir por otras. Pues no, los vatos siempre quieren que tú figures, tanto en el cine como en el teatro, quieren que tú figures como la que muestra las boobies o las pompis, o cualquier otra parte del cuerpo. Y es objetivizar
en ese sentido a la mujer sexualmente, a la actriz. Entonces cuando tú refunfuñas y tú dices, no, es que yo soy actriz, o sea, no te voy a mostrar estas partes de mi cuerpo, entonces ahora sí viene como el, pues no que muy fregoncita, no que muy actriz, y debe rebasar tus propios límites. Yo recuerdo que a mí en la facultad me decían mucho tipo de esas cosas. Y como compañía teatral ahora, pues bueno, sí me las he visto a veces negra, porque mucho más porque a mí se atreven a decirme que soy contestona, o que soy mandona, o que yo me voy a quedar sin trabajo, porque les cuestiono este tipo de cosas a los hombres. Entonces creo que ya para ir finalizando, creo que les den mucho cuidado, que la verdad las próximas chicas que deseen ser actrices, por favor vayan viendo nuevos recovecos, nuevas colectivas, compañías teatrales con mujeres, porque las compañías teatrales con mujeres son relativamente nuevas, o sea, vienen de, ahorita en pleno siglo XXI se vienen gestando apenas. Todavía en el siglo XX no existían propiamente compañías teatrales de mujeres. Entonces yo espero que vayamos creando todavía más redes en donde el trabajo allí sea seguro, donde no temas por el acoso sexual, donde no temas por realizar trabajos que a ti no se te antojan o que tú no quieres, y sobre todo que primordialmente se revise los guiones o el libreto al que tú vas a representar, sin ningún tipo de compromiso, porque eso es lo que hacen los vatos, crearte un tipo de compromiso y decirte aquí está el guión, aquí está el libreto, y ni modo. Ya te fregaste lo que tienes que hacer y no me puedes cuestionar nada porque te cierran las puertas, como le pasaron a muchas mujeres en la historia, que ya en otro episodio lo podremos platicar. Entonces, no es cierto, no es cierto eso. Entonces, pues sí, básicamente muy rápido, amiga, pero por ahí ha ido la onda. Cero mejorando, la verdad. Ahora va Dalia Preciosa. Bueno, yo voy a hablar, creo que antes de hablar de las mujeres en la pintura, es necesario como ver lo que han logrado tanto antropólogas, porque anteriormente se ha creído que las pinturas rupestres pues eran hechas por hombres, ¿no? Y normalmente se creía que eran hechas por hombres porque la mayoría de las imágenes son de animales, de personitas cazando, y a la mayoría pues son animales, personas cazando, o personas que están rodeadas en un círculo de fuego, o algunas actividades que tienen que ver con, normalmente se creía que son como atribuidas solamente a los hombres en este tema de lo que son los roles de género. Pero justo en esta reinvestigación que se ha estado realizando en estas cuevas, Dan Snow, que pertenece a la Universidad de Pensilvania, realizó una investigación en 8 cuevas de Francia y España, donde descubrió que la longitud de los dedos, o sea, como se dibujaban esas pinturas, pues corresponden en su mayoría a mujeres, en un 75%. ¿Cómo decían eso? Pues eso tiene que ver con el hecho de que en los hombres los anulares suelen ser más largos, y en las mujeres, tanto el índice como el anular normalmente suelen ser como más o menos de la misma. O sea, no hay tanta diferencia, si ustedes lo ven, no hay tanta diferencia entre índice y anular. O sea, no hay, y entre los hombres sí hay una diferencia, ¿no? Entonces, tomando esas diferencias anatómicas que se pueden revisarse de manera científica, han estado cuestionándose si realmente pues lo hacían hombres, ¿no? Y encontraron que un 75% de estas 8 cuevas de España y Francia pues representan a las mujeres. ¿Y qué pasa entonces? Hace un replanteamiento entre los antropólogos de esta idea de los géneros, ¿no? Porque durante toda la historia nos han dicho que las mujeres somos papeles pasivos en la evolución incluso de la raza humana, como lo conocemos así, y los hombres siempre han sido tenido papeles activos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esta Margarita Sánchez Romero, que es una antropóloga, empieza justamente a volverse a cuestionar esta parte de los roles de género. ¿Y por qué? Porque en el momento de que está revisando como los ajuares de las personas que están enterradas, se empieza a dar cuenta que hay varios especímenes de mujeres que tienen ajuares en los que tienen armas, en los que tienen cosas que normalmente se podría decir que pertenecían al rol de los hombres, ¿no? Que son cazadores o que son guerreros o así. Entonces, cuando ya se han encontrado como estas
recámaras mortuorias o algo así de mujeres que tienen este tipo de elementos. Entonces empiezan a cuestionar si realmente los roles eran como nosotros los tenemos planteados en este momento, porque hasta la fecha, pese a que hay una lucha por reconocer que los roles no definen a las personas como tal, pues seguimos en las mismas, o sea, realmente no hay como un avance, ¿no? Entonces, ¿por qué tomo eso en cuenta? Porque es importante saber que durante toda la historia las mujeres siempre han sido minimizadas y dejadas en el papel pasivo de la historia completamente. Entonces esto nos da una idea de cómo muchas mujeres pintoras, pues de muchas ni siquiera podemos incluso saber de ellas, ¿no? O sea, yo creo que me podría decir que como un 60-70% de las mujeres artistas son las que realmente conocemos o que siquiera se han revelado sus obras, que son obras de ellas, ¿no? Porque también hay otro porcentaje que también no solo han sido invisibilizadas, sino también se les ha robado sus obras. Y para comenzar en este tema les voy a mencionar algunas mujeres pintoras y una breve historia de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, de Louis Boyes, a ver si le escribimos ahí. Soy pésima con el francés. Ella es una pintora y una escultora francesa que hace poquito se nos unió, digo hace poquito porque fue en el 2010. O sea, duró 100 años, porque desde de 1911 al 2010, entonces por aproximadamente como 100 años fue lo que vivió esta mujer. Y ella tiene unas esculturas increíbles, no sé si, de hecho a ver si podemos poner unas imágenes, ¿sí? de unas arañas, o sea, me encantan porque son unas arañas gigantes que están en Europa. Y sus pinturas también, creo que muchas... sí las... Estuvo en Bellas Artes una araña hace muchos años. Sí, esa era de ella, ¿no? Y entonces la forma en la que expresa el tema de las arañas, que yo lo he escuchado así como cuando hablan, ¿qué representan las arañas en las mujeres, no? Que son las tejedoras, ¿no? Las tejedoras de historias, las tejedoras de vida, y eso se relaciona, bueno, yo lo relaciono mucho con el tema de las mujeres que tejen, ¿no? Y que justo el tejido de las mujeres ha sido algo que históricamente se les ha permitido, entre comillas, pero también no solo se les ha permitido, sino que ha permitido que las mujeres tejan la historia a través de sus tejidos, o sea, hablen o expliquen la historia a través de sus tejidos. Y es una forma en la que las mujeres incluso se han comunicado sus historias de vida a sus descendientes, ¿no? Entonces me parece súper interesante la obra de esta mujer. Y luego hay otra que se llama Tamara Lampiña, y esta Tamara Lampiña lo que tiene es como de los años 20, ella empezó a hacer como muchas pinturas acerca de mujeres como, a mucha gente como que no les agrada porque sus pinturas son como de mujeres aparentemente con una mirada fría, ¿no? Porque son como altaneras y todo, y está justamente en esta parte de los años 20, donde las mujeres, que es una revolución sexual, si se fijan en los años 20, porque se cortan el cabello primero, y luego además fuman, que en ese tiempo era como, solamente lo hacen los hombres, ¿no? Y aparte salen de noche a bailar. Entonces toda esta parte ella lo expresa en su arte, y las mujeres se ven así como pues altaneras, como cierto poder en su mirada, ¿no? Entonces esto me gusta mucho de Tamara Lampiña. Y luego, sigue Luisa Vidal, que es una catalana, también pintora. Y bueno, ella es interesante porque justo ella es una de las pinturas feministas de aquellos tiempos, de los que 1876 a 1910, que fue su tiempo de ella. ¿Y por qué feminista? Porque ella impulsó que las mujeres pudieran pintar, no sé, y no cualquier, o sea, normalmente, ¿qué pasa en esos tiempos? La mayoría del arte siempre está relacionada casi a las personas que tienen cierto poder adquisitivo, o que no necesitan trabajar, o cosas así. ¿Por qué? Porque obviamente no siempre remunera el arte, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Luisa Vidal? Pues a las mujeres que justo de hijas obreras o obreras que querían pintar, pues ella las impulsaba, ¿no? A través pues hicieron un instituto de cultura en Barcelona, lo cual me parece súper interesante porque no solamente hizo su arte, sino que también lo compartió con las mujeres y le permitió a las mujeres poder desarrollar esa parte, ¿no? Y bueno, sigue Susana Baladón de 1865 a 1930, y también Elizabeth Sonderfeld de Suiza. Ella es muy interesante porque normalmente, no quiero encasillar a las mujeres pintoras porque también no me gustaría decirlo, pero
sí hay como una característica en que normalmente las mujeres que pintan bodegones, como actividades pasivas dentro de la casa o así, ¿no? Y esta Elizabeth Southern, ella pinta batallas. O sea, pinta guerra, pinta batallas, y me hace muy interesante porque escogió este tema, ¿no? El tema de las batallas, el de la guerra, ¿no? Que normalmente no se solía, o sea, las mujeres no suelen pintar eso, ¿no? Entonces para mí es como importante ella. Luego sigue Ana Loretta Teus, ella es pues del estilo guadiano, que es muy interesante su historia, me parece importante porque justo a ella le tuvo un problema porque se casó con como un tabernero, y ese tabernero pues con él tuvo 7 hijos, entonces como tuvo 7 hijos, durante ese periodo pues no podía pintar, tuvo que dejar de pintar y dedicarse a ser ama de casa y todo ese rollo. Pero entonces cuando su 7º hijo crece y cree que ella ya pues es suficiente, ella decide abandonar al marido y se va a Francia. Qué bueno. Y se vuelve amante de Diderot, pero ahí siendo amante de Diderot pues le sigue impulsando en la parte de la pintura y logra lo que tú podrías decir, después de los 40 años ella logra ser la favorita del rey, ¿no? O sea, ella era la que hacía las pinturas y era la pintura favorita del rey de Berlín en ese tiempo, y lo cual me parece súper importante, ¿no? Porque ella, pese a toda la situación, tanto económica, de sexo y el tema de los roles de género, pues ella lo dejó todo y dijo, no, ya cumplí mi papel, ahora me voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Y dejó al marido y siguió su vida y sí se volvió famosa, ¿no? Como María, déjeme marido. Déjeme su marido. Ya, por favor. Hola a todas, qué gusto estar por aquí. Y bueno, yo voy Ella es Carlita, es que me van a dar el parpadeo. me voy a presentar. Solita se presentó. Soy Carla, pues nada, espero que les guste esto. Ya lo vieron, va a estar acá como que muy desenfadada la cosa, pero súper argumentada y con datos duros. Y cualquier cosa que no nos crean, pues vayan a buscar más fuentes, y también estaría súper chido el diálogo, ¿no? Más que el debate, el diálogo en este sentido filosófico de estar siempre abiertas a aprender un montón de todas y con todas, ¿no? Creo que lo hermoso de esta mesa y de todas nosotras es que todas somos multidisciplinarias y muchas especialistas, ¿no? En sus áreas. Por ejemplo, Elena en el teatro, pues bueno, es actriz, y tiene mucho que decirnos sobre ese ámbito, ¿no? Igual psicólogas, filósofas, sociólogas, y más, pues bueno, creo que se puede aportar muchísimo al diálogo. Y pues bueno, en este caso nos interesó mucho hablar sobre las mujeres en el arte. Y a propósito del 23 de abril, que fue el Día Internacional del Libro, voy a abordar el tema de las escritoras. Quiero hablar sobre algunas escritoras en México, quizás algunas ya muy citadas, muy sonadas, como Sor Juana Inés de la Cruz, como Amparo Dávila, como Rosario Castellanos, por supuesto, y como Nelly Campobello, entre otras, ¿no? A mí lo que me interesa de estas escritoras es que justo todas vivieron en etapas en donde era muy complicado ser escritora o incursionar, o cuando menos advertir que querían seguir estudiando, ¿no? En el caso de Sor Juana, pues ella ni de chiste podía ir a la universidad en el siglo XVII, pues sí, Rosario Castellanos también fue así como que, ¿cómo que vas a estudiar filosofía? ¿Cómo que vas a estudiar derecho? Como Amparo Dávila, otras escritoras. Pues bueno, creo que hoy en día creemos que nos ha sido fácil estudiar, cosa que no es así, ¿no? Muchas mujeres, de hecho, siguen escogiendo entre o dedicarse al hogar o seguir sus estudios académicos, o lo vemos en las universidades, ¿no? Muchas mujeres no pueden ser SNI 1, 2 y 3, y sus esposos sí,
porque pues ellas cuidan a los hijos, ¿no? De los investigadores SNI. Ellos sí tienen publicaciones académicas en revistas arbitradas, ellos sí tienen una mega carrera con doctorado antes de los 30, pero pues porque ellos no se están dedicando al hogar, ¿no? Entonces, una característica que comparten, por ejemplo, Sor Juana, Rosario Castellanos, o por ejemplo Nelly Campobello, es que todas sí fueron mujeres en cierto sentido privilegiadas, porque tuvieron la condición económica de estudiar, pero todas, o la mayoría de ellas, renunciaron a ser madres por dedicarse a escribir. O en el caso de Rosario Castellanos, pues pierde a su único hijo y no tiene más. O por ejemplo, Elena Garro también solo tiene una hija, ¿no? Y también que solo tengan una hija o un hijo es algo como súper mega revolucionario en un ambiente, en una sociedad que te exige parir como coneja, ¿no? Sí. Entonces, y muchas de las veces sí sacrifican el hecho de ser madre por dedicarse a su profesión, o simplemente, y esto es maravilloso, si ellas pudieron elegir, gracias a anticonceptivos, no parir una segunda vez, pues también qué maravilloso, ¿no? Pero, pues bueno, sí me gustaría hablar de las circunstancias en las que cada una de nosotras escribimos, porque también entre nosotras de repente somos así como, bueno, pero es que ella es privilegiada, tuvo el varo. Sí, güey, tuvo el varo, pero también tuvo la opción de ser esta princesa privilegiada que se pudo haber dedicado solamente a cocinar o a atender al marido o a tener hijos, pero dijo, no, güey, o sea, si tengo estas herramientas, voy a estudiar, voy a ir a la escuela y voy a abrirle camino a otras tantas, ¿no? Que quizás no tienen el privilegio económico, como a veces decimos, no, es que Sor Juana quizás sí tuvo más varo que otra, ¿no? Rosario Castellanos, obviamente, hija de terratenientes en Chiapas, Elena Garro, obviamente, Nelly Campobello, que es una súper escritora y bailarina, también tenía las condiciones económicas y las aprovecharon para abrir la brecha a todas las que venimos después, ¿no? Y mucho de lo que pasa con la obra de todas ellas es que nos olvidamos, ¿no? Que 4 siglos después, no creo que Sor Juana escribe en el siglo XVII, su obra es muy vigente, ¿no? Sigue criticando a todos aquellos que creen que nosotras no tenemos interés por el conocimiento en sí. Cuando ella dice, yo quiero aprender, yo también quiero tener ese contacto directo con Dios, o sea, no tengo por qué depender de un mediario, o sea, de alguien que medie mi relación con Dios como un sacerdote, pues es súper revolucionario para la época, ¿no? Y cuando dice, no, es que tuvo pues todo el apoyo de la virreina de España, pues qué chido, ¿no? Se llama sororidad, y si a mí llega alguien y me dice, una amiga me dice, oye, ¿qué onda? Toma, te doy el varo, hay que hacer algo juntas, pues chido, adelante, ¿no? Hay que aplaudir esos casos en donde la sororidad se da, ¿no? Y también pasa algo con Sor Juana, de repente dicen, y es que escribía para la virreina, de seguro tenían sus amoríos, o sea, ¿por qué siempre meterte con la vida sexual de las mujeres? No hay algo más denigrante que querer desacreditar a una persona por su vida sexual. O sea, si tuvieron una relación, ¿qué te importa? Por su orientación. O sea, ¿qué te importa? ¿No? O sea, lo que escribió es algo inédito, no hay nadie que pueda equiparar o comparar con la obra de Sor Juana, que te digo, 3-4 siglos después sigue siendo muy vigente, muy estudiada. Y de repente me salen con que, y es que tuvo sus amorías, y a ti qué te importa, con quien se haya acostado. Lo que tiene. O sea, y a poco yo acostándome con una mujer voy a escribir así de chingón. O sea, Sor me hubieran dicho eso antes, ¿no? O sea, se les olvida que Sor Juana aprendió a leer a los 3 años, ¿no? Que hizo su primer soneto a los 6 años, ¿no? O sea, que la mujer era una avanzada de la época. Pero bueno, abre camino, da pauta para hablar de la condición de la mujer. Y bueno, seguimos leyéndola, ¿no? En el caso de Nelly Campobello, por ejemplo, muy poco se habla de su obra literaria. Y ella vivió justo en la época revolucionaria y una obra básica para todas nosotras es Cartucho, ¿no? Pero como Nelly Campobello habla desde
o en primera persona, y dice, cuando entraron los revolucionarios y encañonaron a mi mamá, como ella está hablando desde su experiencia como mujer, el cómo ella vivió la revolución y el cómo ella se tuvo que desplazar a Ciudad de México y demás, pues dicen, pues es la vivencia de una mujer, ¿no? O sea, no fuera Juan Rulfo, que de hecho vivió época posrevolucionaria y habla de las consecuencias de la revolución, que, ay, no mames, ¿no? O sea, bueno, que a Juan Rulfo también lo desacreditaron sus compas en su época, ¿no? Pero bueno, la cosa es que cuando una mujer habla en primera persona de su experiencia, también es desacreditada. Porque ¿cómo va a hablar del sufrimiento? ¿Cómo va a hablar mal de los revolucionarios y de Francisco Villa y de que violaba mujeres cuando, porque no manches, o sea, son los íconos de la revolución? ¿Cómo vas a hablar de los desastres de la guerra? Tú, mujer, tú que pariste a toda esa bola de hombres que se están matando, o sea, ¿cómo vas a escribir sobre eso cuando por la revolución y la independencia hemos forjado la patria, ¿no? Entonces, Cartucho, por ejemplo, para mí es una súper mega obra que todas deberíamos leer y que es un antecedente para que más escritores hablen sobre la revolución, tengan libros famosísimos sobre la revolución y demás, ¿no? Y pues bueno, de Rosario Castellanos, ni qué decir, ¿no? Tiene muchísima obra acerca de la condición femenina, pero aparte también, bueno, hace poco una doctora en la Facultad de Filosofía nos hablaba de muchos conceptos filosóficos que ya Rosario Castellanos venía tratando en su obra, ¿no? O sea, no es solamente hablar de la condición de la mujer, sino de temas universales que creen que no nos interesan, ¿no? O sea, no solamente a Heidegger o a los del grupo Hiperión les interesaba el ser y el tiempo. A nosotras también nos interesa hablar del ser, del tiempo, de la física, de las matemáticas, de la ingeniería, de la arquitectura, de la teoría de cuerdas y demás, ¿no? Ya me están diciendo que tiempo, pero una de las últimas escritoras que les voy a recomendar que lean, porque yo la acabo de descubrir, se llama Gabriela Damián. Es una escritora que escribe ciencia ficción. Las mujeres no estamos peleadas con la ciencia ficción. Gabriela Damiana tiene textos hermosos. Uno de ellos, si no mal me equivoco, se llama Sobre el jardín o El jardín. Ahorita he olvidado bien el nombre, porque en sí el relato es muy fuerte. Ella inicia este cuento con una lista de pendientes que una chica deja en su cuarto antes de desaparecer en Ciudad Juárez en el 2011. Wow. Entonces mezcla ciencia ficción y género, y igual les digo, son temas que no sé si porque a nosotras nos duele más la vida, sepa la chingada, son temas que sí abordamos en nuestra literatura. Hacemos ciencia ficción, hacemos género policíaco y escribimos de todo. Entonces, en la próxima sección vamos a hablar más, pero bueno, ahora va Iri. Me toca hablar, bueno, más bien yo quise hablar del tema que tiene que ver con las mujeres en el arte, pero mujeres de arte feminista específicamente. Y es que es muy importante pensar cómo somos representadas, pero también es muy importante pensar cómo nosotras queremos expresarnos. Entonces, entre una cosa y la otra puede existir un abismo. Y bueno, específicamente aquí en México, de hecho a mí me llama mucho la atención estas dos artistas porque son artistas en términos muy complejos, en términos muy completos, porque han hecho escritura, han hecho performance, lo cual fue muy innovador en este momento. De hecho, si ustedes vieron que hace algunos años se pusieron como de moda, por decirlo de alguna manera, pero también es un ejercicio muy importante de evidenciar violentadores, lo que fueron los tendederos, pues justamente ellas fueron las creadoras de los tendederos donde se evidencian a violentadores y acosadores varones, sobre todo en las universidades. De hecho, aquí, específicamente en Morelia, Michoacán, hubo facultades como la de medicina, donde quitaron estos tendederos, donde se evidenciaban precisamente estas personas. Y bueno, ¿qué tanto podemos hablar de que el arte feminista ya en este momento es muy mainstream?
Y bueno, porque finalmente, pues a diferencia de siglos anteriores, donde las mujeres éramos anuladas, exiliadas, ignoradas, no reconocidas, siempre bajo el seudónimo de Anónimo, pues hubo un momento en el que pues ahora, como esta característica muy particular que tiene el arte de ser rebelde, de romper con estereotipos, de romper con patrones, pues el arte feminista realmente cumple con esto, ¿no? Evidencia violencias, evidencia situaciones discriminatorias que tienen que ver con el sistema patriarcal, con el machismo preferentemente. Y bueno, les quiero platicar de Mónica Mayer, que son estas mujeres que les comenté, y Maris Bustamante. Entonces ellas formaron este colectivo aproximadamente como en los años 60 y hicieron acciones muy interesantes. Una de estas ya mencionamos fue el tenderero. Otra acción súper interesante es una fiesta de 15 años donde evidentemente lo que hacen es una crítica a lo que significa la fiesta de 15 años, tal como la llevan aquí en México, ¿no? Entonces, lo más chistoso, porque hace 2 años, si no me equivoco, hicieron una exposición en el museo que está en el centro de la ciudad de Guadalajara, y en este museo estaba la autora, y ella platicaba que todo el registro que hubo de esa fiesta de 15 años, todas esas fotografías se velaron. Entonces no quedó absolutamente ninguna más que un par que había tomado un periodista y que fue lo único que se pudo rescatar de este evento, pero que tuvo mucho impacto, que sí llegaron muchas mujeres participando, queriendo evidenciar como este tipo de estereotipos que son muy negativos para nosotras. Otro performance que ellas hacen es una receta que ellas llaman polvo de gallina negra. Y en esta receta que llaman polvo de gallina negra es como una receta de brujería, donde finalmente lo que se pide es pues atacar a los violentadores, a los violadores. Y también muy interesante. Ahora, actualmente, Mónica Mayer, yo la sigo en redes y me di cuenta que ahora su performance es por redes sociales y es muy interesante. Y su performance actual es: soy tan vieja que, y dice diferentes frases, ¿no? Soy tan vieja que, no sé, todavía jugué con canicas. O soy tan vieja que, me cuesta trabajo hacer sentadillas, ¿no? Entonces hace como todo este tipo de una manera muy divertida. Yo quise hablar de ellas porque finalmente sí hay una diferencia entre lo que, como lo dije al principio, en cómo nos quieren representar siempre a las mujeres, y aún en las representaciones que tienen a lo largo de la historia dentro de lo que es la cuestión de la feminidad, nos podemos encontrar aún así cosas interesantes. En un libro que se llama La historia de los senos, te van platicando, por ejemplo, como en épocas antiguas estaba, por ejemplo, la Diana de los 1000 senos, que es una escultura que tiene básicamente todo el torso está cubierto de senos, y esto tiene que ver con esta alusión al ver a las mujeres como nutridoras, como para ser madres, como que es la madre naturaleza, como en este sentido, más el arte prehistórico. Entonces te van planteando como las diferencias. Posteriormente representan mucho a las mujeres de senos pequeños, muy pequeños, blancos, pero descubiertos. A mí me gusta mucho comentar siempre que cuando se hace esta representación de los senos, a diferencia de cualquier otra parte del cuerpo de la mujer, tiene una connotación revolucionaria que tiene que ver con este sentido de libertad. Y lo podemos ver, un ejemplo perfecto es la Marianne, que es la que representa la Revolución Francesa, que también tiene el seno descubierto. Lo podemos ver también con las mismas tarascas que tenemos aquí en Morelia, que era como muy raro no mencionarlo, pero también tienen esta connotación de ser como madres nutridoras, están sosteniendo
una gran bandeja llena de frutos, son las mujeres indígenas, o sea, tiene como el arte, tanto que nos representa como el arte que nosotras queremos hacer, tiene connotaciones que tienen que ver con expresar justamente esto de una manera muy interesante. Y bueno, otro de las... otra anécdota que me encontré tanto de Mónica Mayer como de Mari Bustamantes es que ellas fueron en algún momento a un programa de Televisa donde todavía estaba este señor que se llama Guillermo Ochoa. Tengo la fecha exacta, que es el 28 de agosto de 1987, y dicen que ellas en este programa de televisión, que hubo una cantidad de 200 millones de espectadores y que hicieron un performance que ellas titularon Madres por un Día, y que al Guillermo Ochoa le pusieron una panza y le hicieron representar todo lo que implicaba como un parto, ¿no? O sea, que el bebé está dando pataditas, y o sea, como entre broma y broma, pero hubo un tipo de concientización de lo que implicaba esto, y a mí me gustan mucho ellas dos en lo particular, porque han sido muy creativas a lo largo de toda su trayectoria artística. O sea, ya son, Mónica Mayer está a punto de cumplir 70 años, y les digo que ahora su performance es Soy tan vieja que, entonces todavía a sus 70 años sigue creando performances innovadores que tienen que ver directamente con el trabajo en redes sociales y muy interesantes. Entonces, bueno, finalmente yo quise hablar de ellas dos. Y Muy interesante, amiga. Muchas Ahora vamos gracias. con Hola. Hola. Bueno, pues yo les voy a hablar, encontré pues información de una historiadora del arte que se llama Linda Nochlin, y ella justamente es una referencia también del estudio de la historia del arte, pero desde una perspectiva feminista, ¿no? Porque como ya varios lo han mencionado en las distintas áreas, el arte o la historia del arte siempre ha sido vista y contada desde una perspectiva patriarcal o desde una mirada de los hombres. Y ella hace una pregunta en este ensayo, ¿no? ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿No? Esa es la pregunta, así comienza. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y es que no existan, es que no han sido nombradas, ¿no? Muchas veces, muchas mujeres dentro de lo que en las distintas disciplinas del arte no firmaban por ellas mismas, firmaban por anónimos, hay artistas que tenían hijas artistas, que firmaba a nombre del papá, en el caso de mujeres que escribían, en este caso en mi área, por ejemplo, de lo que es en la psicología, está, por ejemplo, ¿no? Freud firmaba, después su hija se vuelve psicóloga y escribe también y le hace un estudio distinto de la psicología, y llegan otras psicólogas que también son psicoanalistas, pero tumban toda esta teoría de lo que es el falo y escriben de otra manera distinta, pero ya se les comienza a dar como un nombre, ¿no? Pero como dicen, lo que no se nombra no existe, y no es que no haya mujeres en el arte, existe, simplemente que no habían sido nombradas ahora. Y ella justamente hace un análisis, ¿no? De que muchas veces el arte, escrito o visto desde la parte patriarcal, obviamente está desde una cuestión hegemónica. Hombres blancos, hombres adinerados, personas adineradas, esto, ¿no? Y ella habla como de esta cuestión de que a veces se habla y se escribe y se da a conocer un arte desde una heteronorma, pero ella hablaba y decía, ¿qué pasa si a lo mejor durante el Renacimiento había hombres afroamericanos, o bueno, afrodescendientes, que también pintaban, ¿no? Y no solamente hombres, mujeres, porque ella, dentro de este análisis que hace, dice que no solamente esto impacta a nosotras como mujeres, impacta también a las personas que no se nombran, que son indígenas, que son personas afrodescendientes, que son personas incluso con discapacidad, ¿no? Entonces, esa es un área que también no se ha nombrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahorita recordando en la disciplina del teatro, aquí en México hay una asociación de personas ciegas y ellos hacen teatro.
¿no? Entonces, esto no solamente no alcanza a las mujeres, sino a todas las personas que justamente no nombran, ¿no? Como si el hecho de que el que fueses mujer o tú tengas alguna situación social o alguna discapacidad es como si no te nombraran, como si no existieran, ¿no? Y ella justamente habla de esto, de por qué no ha existido grandes mujeres en el arte, ¿no? Pero ella también justamente es como no existen o no han sido nombradas, ¿no? Entonces justo ella también menciona de que dentro del arte a veces también nosotras como mujeres estamos es que lo vemos desde su perspectiva, pero ella lo dice como, a ver, no nada más está la perspectiva que ellos, no hay que investigar desde la perspectiva que ellos, sino que hay que comenzar a hacer desde nuestras investigaciones, desde nuestra perspectiva y darle ese nombre y ese espacio a las mujeres. Entonces ella es una como de las primeras mujeres que habla justo del arte, y algo también que menciona mucho es que como si se hiciera una segmentación, el arte de los hombres y el arte de las mujeres, y el arte es arte en sí, ¿no? Entonces a veces también desde el discurso estamos tan acostumbrados a separar el decir es arte de mujer, ¿no? Pero el arte es arte, y a veces justo también esa parte luego comienza a ser como conflicto porque justo no se habla como que somos las mujeres artistas. Y algo muy importante que ella hace una crítica es esta cuestión del concepto de genio, ¿no? Que al principio Beth nos hablaba de los poetizos que dicen que pues ellos son los maestros y nosotras unas plebeyas que andamos escribiendo de la cuestión de los poemas o de otras cosas, ¿no? Pero ella habla de esta cuestión de que se tiene un concepto de genio en el arte, ¿no? Y esta concepción de genio en el arte es mística, es única, es así como de, ay, me quiero adentrar así como, me excita un hombre con ese genio, ¿no? Pero no ven la cuestión de que las mujeres somos genios por sí, o per se, ¿no? Entonces esta cuestión, y me gusta mucho porque habla de este concepto que se crea un mito, y a través de la historia y a través de los tiempos muchas mujeres lo creímos así, ¿no? De, no, pues es que genio, ¿no? Y me pongo a pensar en muchas mujeres que tanto escritoras, por ejemplo, Elena Garro, Rosario Castellanos, otro tipo de mujeres que también escribían, y simplemente del autor de 100 años de soledad, que si no hubiese sido por su esposa, que escribió a mano todo 100 años de soledad, esa obra no hubiese sido publicada, ¿no? Entonces hablamos de ese tipo de cosas que a veces no se nombran y que las mujeres somos parte del arte. Entonces justo es como comenzar a decir, bueno, las mujeres también somos genios. O sea, comenzar a desmenuzar ese tipo de mitos de que si somos genios o no. Y justamente ella hace como, se hablaba un poquito, ¿no? A lo mejor Picasso, que Picasso, ay, pobrecito niño, que creció, que tuvo situaciones y él sobrepasó todo y fue a los grandes lugares y wow, fue un artista. Pero nos damos cuenta que no todos los artistas pasan por esa situación, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Picasso hubiese sido mujer? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido otras distintas condiciones? ¿Hubiese sido igual de exitoso? Porque ella también nombra esa cuestión de que en el arte también hay muchas personas segregadas, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh fue una persona segregada. Todos los que estuvieron en esa época es un güey depresivo que pinta en su cuarto y pinta de tal color, pero hay un trasfondo de por qué lo hacían, ¿no? Y en este caso las mujeres también. Y algo que ella también me gusta como en esta parte de la reflexión es hablar de los contextos sociales. Ella habla de este contexto social, porque también, ¿por qué no se nombran las mujeres en el arte? Porque a través de la historia se espera algo de nosotras. En distintas épocas de la historia esperan algo de nosotras. Entonces, pues cómo va a pintar o cómo va a ver una mujer pintando hombres desnudos o cuerpos o haciendo cosas si eso nada más estaba permitido para los hombres. Entonces justamente haciendo un análisis, y ella hace como tira esta pregunta al aire, ¿realmente no ha habido mujeres en el arte? Y yo creo que esta reflexión es como para que todas las mujeres también entendamos, y es realmente no ha habido o realmente no ha sido nombrado. Y ella dentro de este ensayo también nos dice como que no clavarnos tanto en esta cuestión de vivir como en eso, sino que
no está, pero entonces nosotras hay que construirlo, porque sí, en la manera narrativa de hacer las cosas es que en lugar de buscar como, no hubo, es como buscar el sí hubo y hay que hacerlo, hay que estar en otro estado desde la narrativa, porque como lo decía desde un principio, ¿no? Lo que no se nombra no existe, pero estamos dándonos cuenta que desde más del 70% de las pinturas rupestres son mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 51% de las mujeres de artes visuales son mujeres. Aquí en Michoacán, muchas mujeres. En Morelia conozco muchas mujeres artistas visuales en espacios que justamente están tratando de salir de esta heteronorma, ¿no? Entonces, tanto en cuestiones en el arte, en la escritura, en la poesía, en todas las áreas, ¿no? Entonces yo dejo como esta reflexión también, y justo también habla de la cuestión institucional, porque al final también el arte o las instituciones violentan desde esta manera, y vivimos una violencia institucional en el que obviamente si no cumples un canon, un estudio, una profesión, si no eres un artista consumado de academia o de qué academia, no existes, ¿no? Entonces es justamente como el ver en el que sí existimos, en el que sí estamos, y comenzar a nombrarlos como lo que somos somos artistas, y no precisamente un título o un papel te va a dar el hecho de que seas artista, porque si nos remontamos a distintas épocas y distintas disciplinas, muchas no estudiaron como tal en un principio el arte, y fue hasta que después se fue nombrando y se fueron haciendo como expertas en esta cuestión. Y pues bueno, y justo nada más. ¿Ya? Bueno, bueno, pues nada más quería nombrar a una artista. A mí en lo personal siempre me llamó la atención Kandinsky, y bueno, otros artistas, pero está Ilma Häggkvist, que ella es una artista que estuvo en Estocolmo en los años 1800. Esta mujer estuvo a la vanguardia muchísimo antes que Kandinsky y todos los de su época. Y esta mujer, cuando tiene su obra, 20 años después de que muere, ella le da la indicación a su sobrino: hasta que yo me muera, muestras mis obras. ¿Por qué? Porque no lo iba a entender la sociedad, y porque muchos artistas no lo iban a entender, ¿no? Y bueno, para las personas que hayan o sepan cómo es como la obra de Kandinsky, van a entender un poco la perspectiva de lo que es ella. Pero ella estuvo en Estocolmo y tiene una historia muy importante, igual la busquen. Está muy chido porque al final habla como de este borrado del arte, y de que muchas veces los hombres utilizan de yo me lo inventé, y la cuestión es que ella tiene, en esta actualidad sigue siendo vigente su obra, y ella habla desde esta parte femenina, desde el misticismo, porque todo tiene que ver como en su historia de vida, el misticismo, artes como, ella hacía mucho la pintura, como desde lo inconsciente, y la escritura, y ella ve el arte como desde lo que no es perceptible a todos, y está muy interesante. Pues estuvo bueno. Ya es hora de despedirnos, pero pues ojalá les haya gustado. Vamos a salir los miércoles, y los miércoles es que, perdón, súper desorganizadas, no nos hemos puesto de acuerdo en eso, pero probablemente los miércoles, y ahí comenten, compartan, y si tenemos muchas respuestas, sacamos uno diario. Sí, pero solo si llegamos al 1,000,000. Ajá. Si no, no. Suscríbanse, por favor, y muchas gracias. Gracias.